Quiero compartir con vosotros acerca de ser como niños. He titulado Ser como niños es para gente madura. Le puede sonar quizás un poco paradójico. Un poquito paradójico decir, bueno, para madurar, tienes que ser como niño. Porque uno para madurar uno quiere dejar de ser niño, quiere dejar, ¿verdad?, esa etapa infantil y quiere, bueno, ser alguien mayor y maduro. Pero espiritualmente, bíblicamente, el Señor, los evangelios nos va a compartir, nos va a hablar acerca de eso, ¿no? De que para madurar debemos hacer como niños. Y algunas características de los niños, de los más pequeños, van a ser determinantes para el resto de nuestra vida. Porque a veces vamos creciendo, ¿verdad? Y vamos haciéndonos mayor. Yo ya estoy pasando, yo creo que estoy entrando a jugar el segundo tiempo de mi vida, ¿no? La segunda mitad de mi partido, ¿verdad? Y nos olvidamos algunos aspectos de la niñez que nos sirven, que no debemos olvidar, porque eso nos ayuda a ser maduros en el Señor. Obviamente, cuando el Señor dice que debemos ser como niños para ser maduros, no está hablando de que debemos tener toda la naturaleza de un niño, ¿no? Sino que son algunos aspectos, algunos principios, algunos valores que nos van a ayudar a ser maduros. Proverbios es un libro sabio, hay sabiduría en Eclesiastés, en Proverbios. Si usted necesita sabiduría en su vida, no sé cuántos necesitan tomar buenas decisiones y ser sabios, lea Eclesiastés, lea Proverbios, lea Job. Son libros de sabiduría bíblica que nos ayudan en la vida. Proverbios entonces 22:6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Hay sabiduría en estas palabras. Instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Tengo dos hijas, Amparo de 11 y Florencia de 15. Y cada vez que las veo crecer me siento más viejo. Cómo crecen estas niñas y cómo nosotros también nos vamos haciendo más mayores. Son hijas preciosas, las amo. Y mi mayor desafío como padre no es ser un padre excelente, no es un padre perfecto. Mi mayor desafío como padre es ser un buen hijo de Dios. Ese es mi mayor desafío. Porque si yo logro ser un buen hijo de Dios, ellas van a poder tener una referencia, van a poder inspirarse, van a poder ver que papá está siguiendo a Jesús, está siguiendo las pisadas de Jesús, ¿no? Y ella va a poder también tener un modelo el cual seguir. Ellas van a poder inspirarse también en eso. Entonces, el que no aprende a ser un buen hijo de Dios no puede ser un buen padre o una buena madre o un buen referente. Entonces, mi desafío como padre es que vean que dependo de Dios, vean que charlo con Dios, que vean que me estoy instruyendo en el Señor, que temo a Dios, que en mi vida le doy lugar a Dios. Eso es lo importante. Eso es lo importante. A veces como padres nos enfocamos en distintas cosas para nuestros hijos, pero el mayor desafío es ser buenos hijos e hijas de Dios, porque así ellos van a poder tener un buen ejemplo. Entonces debemos considerar que ser como niños es para gente madura. Entonces, cuando los cristianos vivimos así, pasa algo. Cuando somos como niños, de acuerdo a la palabra del Señor, vamos a ser más maduros, vamos a ser más responsables, vamos a ser gente confiable, vamos a ser gente que puede también inspirar a otros, vamos a ser personas que nos vamos a cuidar y vamos a poder cuidar también a los demás. Los hijos tienen la tendencia a inspirarse en sus padres. Esa tendencia, no sé si se acuerda de pequeño, cómo veía a su padre o a su mamá, o si se crió con su abuelo, con su abuela. Eran nuestros superhéroes por su fuerza, los veíamos, ¿verdad?, grandotes,
los veíamos su conocimiento, queríamos ser como ellos. Me acuerdo, mi padre da una orden y la palabra de mi padre era ley, ¿verdad? Antiguamente, no en mi generación, ni siquiera la de mi madre, ¿no? Me contaba mi madre cuando era pequeña, se sentaban a la mesa y los niños, los pequeños, no podían hablar. Tenían que permanecer callados en la mesa. Y si querían hablar, tenían que pedir permiso, ¿verdad? Tenían que pedir la palabra para hablar en la mesa y el adulto le daba la palabra al niño para hablar en la mesa. Las cosas han cambiado porque ahora yo le pido permiso a mi hija para hablar en la mesa. Yo le tengo que decir, hija, quiero decir algo. Las cosas han cambiado, pero uno veía, ¿no?, esa referencia de padre y los padres, ¿verdad? Para un niño, ¿no? Para un niño, el padre es todo, ¿verdad? Es todo, y lo ven como esa gran persona. El tema es que van creciendo, se van haciendo adolescentes, ¿verdad? Esos hijos, y ya la opinión del padre ya no es tan así. El adolescente dice, yo tengo mi opinión, ¿verdad? Yo veo las cosas, tú ves A, yo veo B, tú ves negro, yo veo un poquito gris. Y ya cuando se hace mayor, ya como que se independizan, ¿no? Se quieren independizar completamente de los padres, de lo que ellos dicen, del consejo, de la generación, de la música que escuchan, ¿verdad? De la moda, de todo en general, y hacen su propia vida, ¿verdad?, más independiente de los padres. El problema es que a veces como cristianos nos sucede lo mismo. Cuando llegamos al Señor en medio de una crisis, en medio de un problema, en medio de una crisis familiar, qué sé yo, alguna enfermedad, siempre llegamos al Señor por algo, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos testimonios, ¿verdad?, de llegar a los pies del Señor, no cuando estábamos bien. ¿Quién llegó a los pies del Señor cuando todo le iba viento en popa, cuando las cosas le iban excelente en su vida? No, algo pasó, ¿verdad? Una crisis, un problema, una necesidad. Nosotros llegamos al Señor con mi familia cuando económicamente estábamos por el suelo. En los bolsillos teníamos mugre, pelusas, no teníamos nada más en la billetera. Una escasez profunda, vino esa crisis y eso nos llevó a buscar al Señor. Llegamos así y Dios es todo para nosotros, ¿verdad? Dios es todo, venimos al Señor y hay una entrega total al Señor. Pasan los años muchas veces en el Evangelio, en el Señor, siendo cristianos, y decimos, bueno, el Señor dice algo en su palabra, pero bueno, mi experiencia dice otra cosa, ponemos un poco más religiosos, ya sabemos la Biblia, ya hemos leído los versículos, ya nos sabemos un montón de cosas de la Biblia, bueno, ¿qué vamos a aprender? Entonces nos volvemos un poquito más independientes diciendo al Señor, Señor, yo tengo mi propia opinión, puedo tomar mis propias decisiones y vamos apartando también al Señor de nuestra vida. Cuidado con caer en eso, porque eso nos va a llevar al error, al fracaso, a la irresponsabilidad, a la inmadurez. Entonces, cuidado con eso. Ahora, el hijo pródigo, ¿se acuerdan del hijo pródigo? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con este hijo pródigo? Mientras estaba en el hogar, mientras estaba con su padre, ¿verdad? Estaba bajo el cuidado de su padre y estaba bien, recibía la bendición del Señor, ¿verdad? Trabajaba ahí en la casa con su padre lo amaba, lo cuidaba, estaba bajo esa cobertura, pero él dijo, se sintió mayor, ¿verdad? Se sintió ya que podía tomar sus propias decisiones, que podía manejar su propio dinero, que podía ir donde se le plantara ahí la cabeza, ir para allá, para acá, dame mi herencia, me voy. Se sintió ya que ya no era un niño, ¿no? Se sintió mayor. Entonces el Señor dice, cuidado con eso en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Acuérdense que somos hijos e hijas de Dios. Jamás vamos a dejar de ser hijos e hijas de Dios, por más padres que seamos, por más adultos y mayores que nos creamos, el Señor nos llama sus hijos, sus pequeños, sus amados. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Padre. Jamás perdamos ese panorama, esa perspectiva de que somos hijos e hijas de Dios. Y mientras estemos bajo esa cobertura de Dios, mientras estemos bajo su cuidado y dependamos de Él, va a haber bendición en nuestra vida. Nos va a ir bien.
En el momento en que nos independizamos del Señor, en el momento en que apartamos al Señor de nuestra vida, las cosas van decayendo en nosotros. Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo dijo Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos. Uy, cuidado con creerse sabio. Cuidado con creerse que te lo sabes todo. Cuidado con creerse que ya tienes la suficiente experiencia o madurez. No, porque aquí está diciendo: Señor, escondiste estas cosas, escondiste la verdad del Evangelio, escondiste el reino de Dios a los sabios e instruidos y se las has revelado a los que son como niños. Quiero que subraye eso, no sé si está la versión NBI ahí. Dice: se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad. Yo quiero que Dios me revele la verdad de su palabra, del Evangelio, de su carácter, el carácter de Dios, y conocerle más. Y para eso el Señor dice: no debes creerte ni sabio ni instruido, sino que debes ser como un niño. Versículo 28 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Qué palabras? Vengan los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Cansados y agobiados de qué? Cansados y agobiados, ¿verdad?, de vivir fuera del Señor. Cansado y agobiado de vivir bajo tus propias normas, bajo tus propias leyes. Cansado y agobiado de vivir tu vida a tu forma y a tu manera. Cansado y agobiado. Porque el mundo produce eso. Porque lo que el mundo ofrece es eso. Al final produce vacío, falta de propósito, falta de ese gozo del Señor. Entonces el Señor dice: vengan a mí, yo les daré descanso, yo les daré paz, yo les daré una vida nueva, yo les daré una esperanza, yo les doy mi vida. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto permanece para siempre. Hay personas que dicen: yo me atrevo a volver al Señor, me da vergüenza, pero en el Evangelio eso no es así. Porque en vez de el Evangelio siempre nos va a mostrar que Dios nos anhela, nos espera, nos desea, anhela tener comunión con nosotros, anhela como un padre, anhela estar con su hijo, el hijo con su padre, juntos. No huyas del Señor, corre a los pies del Señor, corre a los pies de Jesús. Mateo 18, del 1 al 5. Dice: en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Gente madura, gente sabia, gente que se creía que tenían cierto conocimiento, entendimiento. Estaban discutiendo quién era el más importante, el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús coge a un niño, llama a un niño, lo puso en medio de ellos y les dice: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Los discípulos enfrascados, discutiendo quién era el más importante, quién era el mayor, y no entendían las palabras de Jesús, que en el reino de Dios, el mayor, el que quiere ser el mayor de todos, tiene que ser el servidor de todos, el que sirve a los demás, porque el reino de los cielos va contra la sociedad, contra los principios de la sociedad de este mundo. Y el Señor está diciendo: si no se vuelven como niños, no pueden ni ver ni entrar en el reino de Dios. Tiene que haber una revelación, un cambio de entendimiento, una renovación en nuestra mente. A medida que vamos creciendo, vamos dejando aspectos de la niñez. Vamos dejando aspectos de la niñez que el Señor nos tiene que volver a recordar y decir: has dejado cosas importantes en tu vida. Ahora, ¿qué significa que
cuando dice, si no se vuelven como niños, no entran en el reino de los cielos. Porque Jesús sigue hablando y dice, por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe, dice, en mi nombre un niño como este, me recibe a mí. Escúcheme lo que le voy a decir. Si no se vuelven como niños, si no nos volvemos como niños, el Señor dice, jamás vas a entrar al reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Significa la fe como dependencia absoluta de Dios. La fe como dependencia absoluta de Dios. Una fe sencilla, una fe confiada, que confía en el Señor. Y confía porque es una fe como un niño. El niño no tiene recursos propios de qué valerse. Cuando nos acercamos al Señor y vamos a los pies de Jesús, decimos, Señor, no tengo méritos propios para acercarme a ti. Los niños no tienen ningún logro o realización en los cuales estar confiados. Cuando nos vamos, ¿verdad? Los niños se están preparando para tener logros y trofeos y títulos. Y cuando nosotros sí nos podemos, entre comillas, enorgullecer o gloriar. Tengo un buen trabajo. Tengo un título universitario. Tengo una casa. Tengo tal cosa. Tengo esto otro. ¿Verdad? Y a veces eso nos hace ser autosuficientes. Y a veces eso nos hace alejar del Señor. O dejar de depender del Señor. No digo que eso esté malo. Pero el Señor dice, vuelve como niño. Un niño no tiene méritos propios. Un niño no ha alcanzado logros propios. Un niño es un niño que depende absolutamente de su Padre. Y que todos los méritos están en su Padre, no están en Él. Un niño depende del cuidado de su Padre. Depende del alimento que le da su Padre. Depende de la ropa que le compra su Padre. Depende de que su Padre lo coja de la mano, lo lleve, ¿verdad? Lo guíe, lo instruya, le enseñe, le guíe y le muestre, ¿verdad?, caminos que son peligrosos para él. Volvamos a ser como niños con Dios. Volvamos a ser como niños delante del Señor. Una fe simple, sencilla, que le ama, que le busca, que le anhela. ¿En qué aspectos debemos ser como niños? Primero, es importante nacer. Es importante nacer de nuevo. Es importante el nuevo nacimiento. Para ser niños en el reino de Dios debemos nacer de nuevo. Nacer del Espíritu de Dios. Esa naturaleza divina, eterna. La vida de Jesús en nosotros. Jesús en mí y yo en Él. Es un nacimiento no de nuestros padres. Ese es el nacimiento natural. El nacimiento de esta vida, pero debes tener un nuevo nacimiento, debes tener un nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. La naturaleza de Dios en ti. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Relata el Evangelio de Juan, ¿verdad? Esta persona, Nicodemo era un doctor en teología. Nicodemo era un líder político. Nicodemo era una persona con dinero, con fama, con prestigio. Nicodemo era una persona con muchos logros. Nicodemo era una persona que había alcanzado muchas cosas en esta vida y en esta tierra, pero había un vacío en su corazón. Pero había algo en su vida que lo hizo buscar al Señor y fue de noche, ¿verdad? ¿Para qué? Porque sus amigos fariseos, sus amigos religiosos lo podían ver. Entonces él se cuidaba. Que iban a pensar que estaba con Jesús. Y empezó a decirle, bueno, Jesús, yo sé que has venido del Padre porque, bueno, nadie puede hacer las cosas que haces tú. Jesús le corta el rollo, le dice, mira, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Y Nicodemo qué dice? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué dice Nicodemo? Empezó como las neuronas empezaron así como... ¿Qué dijo? ¿Cómo voy a volver y meterme, ¿verdad?, en el vientre de mi madre para nacer de nuevo?
Es como, no estaba entendiendo nada, nada, nada. El Señor y Jesús le dice, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando del Espíritu. Te estoy hablando de nacer de Dios. Te estoy hablando de un nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo en tu vida. Y es lo que debe suceder en nosotros. Y es lo que debe suceder en nosotros. Es decir, reconocer que necesitamos nacer de nuevo. Que necesitamos tener un nuevo comienzo. Que necesitamos la naturaleza de Dios en nosotros. La naturaleza dada por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Y esto es para todos los que reconocen y dicen, soy pecador, he fallado delante del Señor, necesito nacer de nuevo. Necesito nacer de nuevo. En ese nuevo comienzo hay una nueva vida. Es tremendo lo que hace el Señor. Es tremendo lo que hace el Señor porque da una nueva vida. Borra nuestro pasado, perdona nuestros pecados, limpia nuestra conciencia, nos da fuerza para vencer el pecado, nos da fuerza para vencer la tentación, nos da fuerza para dejar el mundo atrás y aún nuestra propia vida, nuestros logros y triunfos y volver a nacer en Dios. Y volver, y el Señor nos da la oportunidad de tener un nuevo ser creado según Dios. Y no solamente eso, nos da su Espíritu Santo. Nos da su Espíritu Santo, nos da su Espíritu Santo. Qué maravilloso que tú y yo, en nosotros habite el Espíritu de Dios. Romanos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Has nacido de nuevo? Esa es la pregunta del millón. No si eres cristiano, no si eres evangélico. Hay algunas personas que cuando preguntan, bueno, ¿tú eres cristiano? Le dicen a otro, ¿tú eres cristiano? El otro dice, sí. ¿Y has nacido de nuevo? Bueno, ahí se quedan como medio... Cristianos, muchos se pueden hacer llamar cristianos, muchos se pueden hacer llamar evangélicos, muchos pueden decir yo voy a la iglesia, muchos dicen yo tengo una religión, pero ¿cuántos pueden decir yo he nacido de nuevo? Yo he nacido de nuevo, yo tengo el Espíritu Santo en mi corazón, yo tengo una nueva vida, el Señor me ha dado una nueva vida. La puerta de entrada al reino de Dios y permanecer en el reino de Dios es ser como niños. Pablo nos enseña que somos nuevas criaturas en el Señor y que las cosas viejas pasaron. Y dice, el Señor todas son hechas nuevas. Entonces lo primero es el nuevo nacimiento. Lo segundo, en ser como niños, la importancia del cuidado. La importancia del cuidado, de ser cuidado, de cuidar a otros. Un signo de ser maduro es reconocer que necesito el cuidado de otros. No soy autosuficiente. Ser como niño significa reconocer que necesito el cuidado de otros. Primeramente necesito el cuidado de Dios, pero también necesito el cuidado de otras personas. Dice, el que se humilla como este niño, dijo Jesús, será el más grande en el reino de los cielos. El que se humilla como este niño, el que es humilde como este niño y el que reconoce y dice, yo necesito también el cuidado de los demás. El que es humilde, manso, aquel que se pone bajo cuidado, bajo autoridad, bajo cobertura, el que busca el consejo sabio, el que pide oración, esa es la persona que dice, yo quiero ser como un niño para alcanzar el reino de los cielos. Hemos palpado con nuestra familia, con los líderes, con las personas que estuvieron al principio de esta hermosa congregación, la fidelidad del Señor, la provisión del Señor, el cuidado de Dios. Yo veo vuestras caras, vuestros rostros y doy gracias al Señor por sus vidas. Estamos en una linda etapa como iglesia. Yo sé que Dios tiene mucho más para darnos y yo agradezco al Señor porque todo ha sido por su gracia, por su amor, por su bondad. Pero también ha sido producto que yo me he puesto bajo cuidado.
Porque hubo un momento en que yo podía haber tomado otra decisión y no estar aquí. Y no estar delante de vosotros. Yo hubiese ido a mi país, me hubiese ido a otro lugar, a otra ciudad. Pero me puse bajo cuidado. Y ponerse bajo cuidado significa ponerse bajo cobertura. Y significa ponerse bajo autoridad. Y significa buscar un consejo. Y estar dispuesto a seguir ese consejo. Aunque nadie te obligue a hacerlo, porque en la iglesia nadie nos puede obligar a seguir ningún tipo de consejo. Ni siquiera el Señor nos obliga a seguirle. Nos da la libertad. Pero cuando entendemos el concepto de la autoridad y entendemos el principio espiritual de ponernos bajo autoridad, yo no sé lo que tú has experimentado, pero en nuestra experiencia hemos recibido bendición cuando estamos en crisis, en problema, y buscamos esa autoridad, ¿verdad? Hemos recibido esa palabra y eso personalmente me ayudó para estar hoy aquí delante de vosotros. Hay familias en este lugar que han dado testimonio de la provisión, de la fidelidad de Dios. Han dejado que como familia pastoral nos involucremos en su vida. Han buscado el consejo pastoral, la oración, la guía de Dios. Y juntos hemos visto cómo Dios los ha bendecido, los ha ayudado. Porque como un niño necesita una familia, un adulto también necesita una comunidad, una iglesia, un lugar donde encontrar relaciones saludables, un lugar donde encuentre restauración, esperanza. Una persona madura es una persona que se deja cuidar. Es una persona segura de sí misma, pero es una persona que cuando está en problemas y en crisis busca ayuda. Porque ¿sabes qué? No nacimos para vivir solos. No nacimos para encerrarnos en nuestros propios problemas y dificultades. ¿Cuánta gente sufriendo? ¿Cuántos matrimonios sufriendo? ¿Cuántas familias? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántas personas sufriendo? Porque no se dejaron cuidar. Porque no se dejaron guiar. Porque no se dejaron aconsejar. Y yo quiero ilustrar esto con una cebolla. No traje una cebolla, me hubiese gustado traer una cebolla. ¿A cuánto le gusta la cebolla? Yo, si mal no recuerdo, nuestra doctora Carolina me dio una receta, no precisamente, digamos, académica, ¿no? Para el resfrío, tomarse un agua de cebolla con miel, ¿puede ser o no? La cebolla roja en miel, dejar que suelte el zumito y tomárselo. ¿Ah? Y es fenomenal. A los que están de novio se los recomiendo. Es un... Y se le echa un diente de ajo, mejor todavía, ¿no? ¿Tú eres una médico holística? Pues, no sé si... Una médico... Sí, hay que... Tiene sabiduría, ¿no? Y muchos y medicamentos que son extraídos de las plantas, de la naturaleza. Pero prefiero en este caso un paracetamol. ¿Cómo cortar cebolla? Estaba en casa de mi hermano, estábamos preparando ahí un cerdo al horno, jugoso, rico, sabroso. A esta hora no. Bueno. Y mi hermano, el que sabe cocinar bastante bien, yo le estaba ayudando, entonces yo me puse a cortar cebolla. ¿Cómo lloro cuando corto cebolla? ¿Cómo lloro cuando corto cebolla? ¿Alguien tiene alguna técnica para no llorar cuando uno corta cebolla? ¿Qué cosa? ¿Cómo?
¿Te escuchaste, Kate? No. Solo con agua. Vamos a hacer la prueba. Estaba cortando cebolla. Mi hermano estaba con la carne, estaba haciendo otras cosas. Me queda mirando y me dice, Gonzalo, así no se corta la cebolla. A mis 43 años, que alguien me venga a decir cómo cortar la cebolla. Y me dice, mira, la cebolla se coge así, se corta así, se coge así, el cuchillo se coge así, los dedos se ponen así. Me dijo, para que no te hagas daño, me dijo. Claro, porque me vio como cogiendo la cebolla aquí, me vio como a punto de cortarme un dedo. Entonces, se coge así y se pasa por los nudillos el cuchillo, porque así te aseguras que no te cortes la mano, ¿no? Y el corte sale más parejo, qué sé yo, me estuvo explicando. Por dentro, no sé si le ha pasado cuando alguien te dice algo así, ¿no? Como que te humillan. Que me vengan a enseñar a cortar cebolla. Si yo he cortado la cebolla toda mi vida, cortando cebolla bastante tiempo, Katy me pone a cortar cebolla todos los días, y nunca me ha pasado nada cortando cebolla, las comidas quedan igual, quedan sabrosas, comemos cebolla y ya está. Entonces, que alguien te venga a decir cómo cortar cebolla es un poquito humillante, ¿no? Pero le hice caso, corté la cebolla. ¿A qué voy con esta ilustración? A que no nos gustan que nos digan, no nos gusta que se metan, ¿verdad?, con asuntos que hemos hecho toda la vida, o venimos haciendo normalmente, ¿verdad? Trasladando al plano espiritual, al plano bíblico, al plano de iglesia, ¿verdad? A veces el Señor, a través de su palabra, a través de un liderazgo, el Señor se provee, ¿verdad?, para hablarnos, para ministrarnos y ayudarnos. El Señor nos dice cómo cortar cebolla. El Señor nos habla de aspectos de nuestra vida, a lo mejor nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestra relación con nuestros hijos, nuestro tiempo, nuestro manejo del dinero, los recursos. Y que alguien tenga que decir, mira, como lo está haciendo no está bien. O el Señor mismo nos quiere advertir, nos quiere decir, mira, como estás haciéndolo, te puedes hacer daño. Como estás, no sé, hablemos lo que sea, lo que está pasando en tu vida, qué sé yo, cómo estás ocupando tu tiempo, cómo estás administrando tu tiempo. No está bien, no está bien. Entonces debemos abrir nuestro corazón y estar atentos también y dejar que otro nos ayude también a cortar cebolla. No sé si me entiende. Es decir, alguien que pueda también meterse en nuestra vida, involucrarse también en nuestra vida. Nosotros también abrirnos y no tener temor, ¿verdad? Y no sentirnos humillados, no sentirnos menos. A veces cuando alguien nos ha pasado, y me ha pasado a veces en la iglesia, es que a veces la gente cuando se les da un consejo, se les dice algo, se siente que le están criticando, se sienten a veces menospreciados, se sienten que... Pero en la iglesia estamos para recibir consejo, estamos para ser cuidados, para cuidar a otros, estamos para que nosotros también nos cuidemos. Y con esto termino. Lo tercero, entonces, la importancia también de cuidarse, cuidar los pensamientos, los impulsos, los deseos, el tiempo, porque un adulto nunca deja de necesitar cuidado y de cuidarse, cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro cuerpo, nuestro físico, el ejercicio. Es decir, los niños necesitan, la palabra de hoy, ¿no?, ser como niños. Los niños necesitan cuidado, pero también necesitan aprender a cuidarse a sí mismos, ¿verdad? A cuidarse a sí mismos. Y el Señor también nos habla y nos pide la importancia de que tú te cuides. La importancia de que tú cuides tu vida. ¿Cómo estás llevando tu vida? Porque el Señor también quiere ayudarte en eso. Y terminamos con 1 de Pedro 2:2. Dice el apóstol Pedro, dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra de Dios. Como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su
salvación. Crecerán en sus... Póngase de pie donde está, póngase de pie. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra del Señor, para que a través de ella puedan crecer en vuestra salvación. En vuestra salvación. Podamos madurar, podamos recibir el cuidado del Señor, poder recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Y el Señor a muchos de nosotros nos está hablando, nos está diciendo: ¿te has metido en problemas? ¿Has fracasado en algunas áreas de tu vida? ¿Te ha ido mal quizás porque te creíste autosuficiente? ¿Pensaste que ya te la podías todas? ¿Pensaste que ya podías llevar tu vida a tu manera? Pero el Señor hoy nos está hablando, porque esta palabra primeramente es para mí. El Señor nos está hablando. Debes ser como un niño. Debes ser como un niño. Delante de Dios como un niño. Para entrar al reino de los cielos y ver a Dios obrar en nuestra vida. Debemos volver a ser como niños. Volver a ese nuevo nacimiento. Quizás recordar aquel día cuando recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador y hacías esas primeras obras y tenías esa pasión por buscar a Dios y esa pasión por hablar de Dios y esa pasión por su presencia. Ese nuevo nacimiento que te llevó a vivir una vida íntegra, una vida en santidad, una vida que le agrada a Dios. Ese nuevo nacimiento que nos recuerda que tenemos al Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Ese nuevo nacimiento que nos da esa entrada, esa vida al reino de Dios. Ese nuevo nacimiento donde las cosas viejas pasaron y todo es nuevo en el Señor. Si alguien dice: yo creo en Dios pero aún no he nacido de nuevo, yo te digo una religión a esta hora, la religión cristiana. Pero no he nacido de nuevo, no he tenido ese momento donde pueda decir: este día nací de nuevo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Dile: Señor, hoy quiero nacer de nuevo. Hoy quiero nacer del Espíritu. Hoy quiero nacer, Señor, en ti. Hoy quiero nacer, Señor. Dame tu vida, Jesús. Dame tu vida. Dame tu vida, dame tu vida, Señor. Hoy muero, Señor, a mí mismo. Hoy muero al mundo. Hoy muero a mis deseos. Hoy muero a mi orgullo. Hoy renuncio al pecado. Hoy renuncio a la maldad. Hoy renuncio a los malos pensamientos. Hoy renuncio a todo lo que me daña, lo que me afecta. Reconozco mi fracaso espiritual. Reconozco que sin ti me ha ido mal. Por eso quiero nacer de nuevo. Quiero nacer de nuevo. Quiero nacer en ti. Reconocemos, Señor, que necesitamos tu cuidado. Que necesitamos, Señor, esa leche espiritual, como un bebé necesita que lo amamanten, que lo nutran. Porque tu palabra, Señor, es alimento. Y no queremos ser hijos de Dios desnutridos. No queremos ser hijos de Dios falta de vitaminas, falta de minerales, falta de energía. Queremos estar, Señor, con vida. Queremos, Señor, estar fortalecidos en nuestro hombre y nuestra mujer interior. Por eso, Señor, mi compromiso para este año es acercarme más a tu palabra, Señor, y recibir en ella, Dios, tu cuidado, tu amor, tu cariño, tu abrazo, pero también tu guía, tu orden, tus palabras, tu disciplina, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos como iglesia también a cuidar a otros. Cuidar a otros, no solamente cuidarnos a nosotros mismos, sino que también poder cuidar a otros, poder cuidar a aquel que lo necesita, poder cuidar a aquel, Señor, que necesita una palabra, un abrazo,
una llamada, un juntarse a tomar un café, una mano, una ayuda. Cuidar también a los demás, cuidar y salir, Señor, y ser luz y sal, Señor, en esta vida y en este mundo y en esta ciudad. Una iglesia que cuida, que ama, que levanta, que restaura. Levanta tus manos y adora al Señor esta hora. Este año, Señor, ser como niños. Este año ser como niños. Humilde, manso, sencillo. Aprender de ti, Señor. Aprender de ti, Señor. Oh, aleluya. Quita nuestro orgullo. Quita nuestros celos. Y si alguien, Señor, viene a ayudarnos, a corregirnos, a instruirnos, recibirlo con humildad. Recibir con humildad, Señor, el consejo también de otros. Adora al Señor ahí donde estás. Entregamos, Señor, este tiempo a ti. Entregamos este año a ti, Señor. Oh, queremos ser, Señor, personas maduras. Maduras. Pero para madurar, Señor, debemos ser como niños. Para madurar debemos ser como niños. Aleluya, 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 aleluya. Dile a dónde estás, Señor. Gracias. Soy tu hijo, soy tu hija. Gracias porque me amas. No quiero seguir huyendo de tu presencia, al contrario, quiero acercarme más y más a ti, Señor. Y te pido, Señor, que me hables a través de tu palabra, Señor, durante la semana. Haz un compromiso hoy con el Señor. Haz un compromiso hoy con el Señor de tener tu encuentro en tu hogar, en tu casa, con la palabra del Señor. Con la palabra del Señor. Que te alimenta, que te nutre, te bendice. Aleluya, aleluya, gracias. Gracias por nuestros padres. Gracias, Señor, gracias por nuestros padres. Bendecimos nuestros padres. Bendecimos nuestras mamás, nuestros papás. Bendecimos sus vidas, el consejo sabio. Los bendecimos, gracias, Señor, gracias. Y por más adultos y mayores que seamos, Señor, jamás queremos dejar de ser delante de ti como un niño, Señor. Vivir, Señor, aleluya. Los niños viven de su imaginación, de su creatividad, no de su pasado. No de su pasado. Deja de vivir de tu pasado y vive con esperanza este año, olvidando el 2021. Lo ya fue, ya pasó. Ya hubo los fracasos que tuviste, los errores que cometiste, ya está, queda ahí. Pero se abre este nuevo año y ábrelo y empiézalo con creatividad, con imaginación, con esperanza, sabiendo que Dios va delante de ti abriendo camino, porque es tu Padre amado. No te olvides que es tu Padre amado que te guía, que te enseña y te guía por buen camino. Gracias, Señor. Gracias, papá. Aleluya.